Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, Bellos por dentro y por fuera. Hoy tengo ganas de un dulce. Lo que pasa es que quiero cuidar mi alimentación y comer alimentos muy nutritivos y encima bajar de peso. Por eso he pensado hacer un cheesecake con kéfir. Este cheesecake voy a elaborar exclusivamente con kéfir y no añado nata. Así me sale un cheesecake muy ligero y con menos calorías. Y además contiene bacterias vivas para nuestro organismo. Para el verano viene estupendo porque es muy fresco. Este cheesecake no es cremoso. Así, a quien no le importan las calorías y lo quiere cremoso, simplemente añada a la receta un vaso de nata montada y la elabora igual. Pero nosotros vamos a hacer la versión light. Los que ya me conocen saben que me gusta usar productos biológicos. No es el fin del mundo no hacerlo, pero si tenéis la posibilidad de elección, os recomiendo productos biológicos. Bueno, vamos a la cocina y hacemos el cheesecake. Los ingredientes son 120 gramos de galletas tipo María, 100 gramos de mantequilla, 1,5 litros de kéfir de leche, en este caso uso la semidesnatada, 5 a 6 hojas de gelatina o 10 gramos de gelatina neutra en polvo, 60 gramos de azúcar integral, aquí uso el azúcar de vainilla casero que encontráis en mi canal, y un vaso de confitura de frutas de bosque. Filtramos el kéfir con un filtro de tela. Aquí lo dejamos solo unas 2 a 3 horas reposar. Ahora metemos las galletas en una bolsa de plástico y las machacamos. Yo uso el vaso de mermelada que tenemos aquí. Después derretimos la mantequilla. Echamos las galletas en un bol y añadimos la mantequilla. Mezclamos todo muy bien. Ahora cogemos un molde y ponemos papel de horno por debajo. Repartimos la masa de galletas en el suelo. Mientras seguimos echando el resto del kéfir en el filtro. Separad el suero de vez en cuando, pero no lo tiréis. Yo lo uso para otras recetas o bien para una mascarilla de pelo, porque por la fermentación contiene vitamina B12 que es bueno para el pelo. Después de unas 2 a 3 horas hemos sacado unos 400 mililitros de suero. Ya sacamos el kéfir del filtro y lo volcamos en un bol. Añadimos el azúcar y mezclamos todo. La gelatina dejamos unos 5 minutos ablandar en agua fría. Ahora calentamos un poquito de agua. Bueno, puede ser un poco menos que he echado yo, pero no pasa nada. Añadimos la gelatina y la disolvemos. La quitamos del fuego. Y cuando se haya enfriado un poco, la echamos al kéfir. Cuando esté todo mezclado, lo echamos por encima de la capa de galletas y lo metemos en el frigorífico durante 2 horas. Después de 2 horas la sacamos del frigorífico y cubrimos la masa con la confitura de frutas. Yo no uso todo el vaso, sino justo lo necesario para cubrir la masa. Y la volvemos a meter en el frigorífico durante 2 horas. Antes de servir separamos la tarta de la pared del molde con un cuchillo y abrimos el molde. Y lista está la tarta para disfrutarla.
Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like y compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Además, suscribiros a mi canal, activad la campanilla de notificaciones y seguidme en mis redes sociales para no perder ni un vídeo. Os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información. Y por último, os deseo un día excelente, os mando un beso a todos. Hasta la próxima y no olvidéis ser muy felices.